Hola de nuevo a todas y todos, soy Efraín Benzaquén y les hice un resumen sobre músculo estriado porque el video que hice antes la verdad que fue bastante largo, bastante denso y la verdad no me gustó. Así que espero en este resumen poder marcarle los principales conceptos. Ahí vamos. Bueno, al músculo se le llama músculo estriado, aunque en la bibliografía a veces lo encuentran como músculo estriado esquelético, músculo estriado esquelético visceral, músculo voluntario. La realidad es que siempre el mismo tipo de músculos. Hay tres tipos de músculos: el músculo liso, el músculo estriado y el músculo estriado cardíaco. Reciben diferentes nombres. En el caso que nos toca en este video vamos a hablar de músculo estriado. Se le dice que es esquelético cuando une diferentes huesos, por ejemplo acá el hueso temporal con el hueso maxilar inferior, es el músculo temporal o el músculo macetero, pero a veces, como el orbicular de los labios, no se insertan en ningún hueso y también se lo puede llamar músculo esquelético. Se lo llama visceral al mismo tipo de músculo cuando está en órganos como la lengua, la glotis, los esfínteres voluntarios. Es un músculo que generalmente tiene control voluntario, aunque es relativo, porque hay sectores como los haces lumbares del diafragma y el tercio superior del esófago donde tienen inervación involuntaria y no lo podemos controlar, y otros músculos como los músculos de la mímica, si bien los podemos controlar, también hay otras zonas del cerebro que ejercen dominio sobre esa musculatura y son relativamente difíciles de controlar. Esto se puede entrenar. Yo les daba el ejemplo de los jugadores de póker. Otro ejemplo de movimiento involuntario es cuando tenemos hipo, por ejemplo, que se empieza a contraer el diafragma, los músculos intercostales, se cierra la glotis, toda musculatura que corresponde al músculo voluntario, pero por un estímulo nervioso particular de un centro neurológico se produce el hipo y ahí no lo podemos controlar. Pero lo único que es muy importante que sepan es que se llama estriado porque en los cortes longitudinales vemos todas estas estriaciones transversales que son características de este tipo de tejido y son las que le dan el nombre. Continuamos. Muy bien, las fibras o células musculares se originan por fusión simultánea de numerosos mioblastos que forman lo que se llaman miotubos. A su vez, estos miotubos maduran llenando su citoplasma de miofibrillas contráctiles hasta convertirse en fibras musculares maduras. ¿Dónde se origina esto? En el mesénquima embrionario. Un grupo de células del mesénquima se diferencia en mioblastos, mio de músculo, blasto de germen. Se fusionan y forman esta estructura que ven acá, que se llama miotubo, que tiene un montón de núcleos centrales, es un sincitio multinucleado que empieza a sintetizar en la periferia de los núcleos sobre la membrana plasmática la estructura contráctil de miofibrillas. Con el crecimiento y la maduración se llena el citoplasma de miofibrillas y los núcleos son desplazados hacia la periferia. Acá lo que vemos es un corte con hematoxilina y eosina, donde vemos en el corte transversal cómo se ven todas estas estructuras tubulares que le dan el nombre de miotubos, y cuando el corte pasa por el núcleo, ven que el núcleo es central y toda la estructura de miofibrillas es periférica. Acá lo ven perfectamente en el corte longitudinal. Núcleo central, miofibrillas periféricas. Las miofibrillas son eosinófilas. Cuando esta célula va madurando, empieza a desplazar al núcleo hacia la periferia, como vemos por ejemplo acá, donde el núcleo ya está más desplazado, este también, y ya se empieza a llenar el citoplasma de miofibrillas. Continuamos. Existen dos tipos de células en un corte de músculo estriado maduro. Las fibras musculares o miocitos, que son el 95% de los núcleos que ustedes van a ver en cualquier corte, y son las encargadas de la contracción muscular. Pero además, algunos de los mioblastos no se fusionaron en esa fusión simultánea y quedan ahí apoyados sobre la cara externa de la membrana plasmática de las fibras musculares y tienen la capacidad de dividirse
y formar nuevas fibras en caso de pequeños daños que no dañen la membrana basal. Este núcleo de acá podría ser una célula periférica. Este núcleo de acá podría ser una célula periférica. Digo podría ser y no es porque para saber exactamente necesitaríamos técnicas de inmunohistoquímica. Esto que ven acá son los núcleos de las fibras maduras. Todo lo que ven acá son las miofibrillas con sus típicas estrías transversales y después ven vasos sanguíneos que pasan entre las fibrillas, entre las fibras, perdón. Bueno, las fibras de músculo estriado tienen una longitud muy variable, pero un diámetro relativamente constante. La longitud depende del músculo del cual estemos hablando. Entonces, podemos tener el ejemplo del músculo estapedio, que fija al estribo. Esto es el oído medio. Fíjense, acá tienen el esquema: conducto auditivo externo, membrana del tímpano, oído medio. Esta es la punta de la trompa de Eustaquio que comunica con la faringe. Esto es el oído interno. Y acá en el oído medio vemos este muy pequeño músculo que puede tener desde menos de 1 milímetro hasta un par de milímetros, que fija el estribo al hueso temporal. Por otro lado, en la otra imagen tenemos este músculo de acá que se llama sartorio, que va desde el hueso ilíaco hasta la tibia, y las fibras que van de tendón a tendón pueden tener en una persona alta más de 1 metro. Sin embargo, el diámetro de estas fibras, ya sean de menos de 1 milímetro o de casi 1 metro, se mantiene relativamente constante entre 10 y 100 micras. Esto depende del tipo de fibra, porque las fibras rojas, ya lo vamos a ver más adelante, son más finas, tienen un diámetro menor, y las fibras blancas son más gruesas. Esto lo vamos a ver en detalle. Además, el ejercicio puede generar una hipertrofia y ensanchar el diámetro de la fibra, con lo cual no depende del largo de la fibra, sino que depende de otras variables, pero el diámetro es relativamente constante. Continuamos. Los músculos se organizan en fascículos de fibras. Esta imagen que ven arriba es microscopía electrónica de barrido coloreada, donde ven varias fibras musculares. Acá ven una, cada una de estas es una célula, rodeadas por su membrana basal o lámina propia o lámina externa, y luego rodeadas por fibras reticulares de tejido conectivo. Estas fibras reticulares de tejido conectivo llevan los vasos y llevan los nervios. Acá vemos un filete nervioso, acá vemos un vaso sanguíneo, acá vemos lo que podría ser una célula periférica. Pero lo interesante es que ese tejido conectivo empaqueta grupos de fibras, como ven ustedes acá. Acá tienen un grupo de fibras, acá tienen otro grupo de fibras, acá tienen otro grupo de fibras. Los empaqueta en fascículos que tienen independencia funcional. Y a su vez, los fascículos, acá tenemos otra imagen, un grupo de fibras está empaquetada por tejido conectivo formando un fascículo. Los fascículos a su vez forman lo que se llaman los vientres, en los casos de los músculos que tengan distintos vientres, o el músculo que directamente se inserta en el hueso o en la fascia donde ejerza su función. Esto lo vamos a ver en más detalle en la siguiente diapositiva. Entonces, el tejido muscular está íntimamente ligado a las estructuras de tejido conectivo que le dan sostén y que transportan los vasos y nervios. El endomisio es el nombre que recibe el tejido conectivo laxo de fibras reticulares que rodea individualmente a cada célula o fibra muscular. Mientras que el tejido conectivo un poquito más grueso que rodea a los fascículos musculares se llama perimisio, alrededor del músculo, que es esta estructura que vemos acá. Acá lo que ven son vasos sanguíneos, son transportados por la parte más laxa del perimisio. Acá lo que ven es un paquete nervioso, y a su vez el vientre muscular o el músculo en su conjunto, de acuerdo al músculo que estemos mirando, es recubierto por una estructura mucho más densa de tejido conectivo, que es esto que ven acá. Acá ven los paquetes de fibras de colágeno bien densos, que se llaman epimisio, es decir, por arriba del músculo. Obviamente tiene partes laxas donde transcurren vasos, como estos que vemos acá, y donde transcurren nervios. Acá vemos un gran paquete nervioso. Justo la imagen tomó la puntita, pero se nota claramente
que es un paquete de nervios. Cuando veamos tejido nervioso ya lo van a ver. No se preocupen. Lo importante es que el músculo se organiza en paquetes de fibra que se llaman fascículos y que está muy relacionado con el tejido conectivo. El tejido conectivo que rodea cada célula se llama endomisio, el que rodea cada fascículo perimicio y el que rodea todo el músculo y ejerce la inserción en las estructuras que los músculos deben mover se llama epimisio. Continuamos. ¿Cómo es la anatomía de una fibra muscular? Bueno, los núcleos, como ustedes ven acá, y como les dije ya en diapositivas anteriores, están desplazados hacia la periferia por toda la estructura de miofibrillas que ocupan casi todo el citoplasma. Se les dice que los núcleos son subsarcolémicos, porque sarcolema es el nombre que recibe la membrana plasmática. Además, tiene una particularidad única, que la membrana plasmática del músculo se invagina por varios puntos, que son estos puntitos que ustedes ven acá, o ven acá, o acá, o acá, y forma una estructura tubular que va rodeando a todas y cada una de las miofibrillas. Estas estructuras tubulares se llaman túbulos T, y su función es que llegue el impulso nervioso de despolarización de membrana a todas y cada una de las miofibrillas y que entre en contacto con esta estructura que ven acá en celeste, que es el retículo sarcoplasmático. Esto lo vamos a ver más en detalle, pero es el responsable de liberar el calcio que produce la contracción muscular. Avancemos con las siguientes diapositivas. Bueno, fíjense, como les decía, las fibras musculares están repletas de miofibrillas longitudinales. Si tomamos un músculo, vemos sus fascículos, vemos que los fascículos están formados por fibras o células. Si cortamos la puntita de una célula y la ampliamos, vamos a ver que está casi repleto de miofibrillas, que tiene muy desarrollado el retículo sarcoplásmico, que tenemos mitocondrias y que tenemos los túbulos T. Acá vemos cómo el sarcolema o membrana plasmática tiene todos estos puntitos por donde ingresa hacia la célula para rodear a todas y cada una de las miofibrillas. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Fíjense, las principales organelas de una fibra muscular son el retículo sarcoplásmico, que es lo que en otras células es el retículo endoplasmático liso, y las mitocondrias, que están muy desarrolladas. A su vez, en el citoplasma de las células, en el citoplasma coloidal, que se dice que es la parte líquida del citoplasma, tenemos mucha mioglobina, que es una proteína que capta el oxígeno con mayor afinidad que la hemoglobina. Entonces, cuando pasa por los capilares el glóbulo rojo oxigenado, la mioglobina capta el oxígeno de la hemoglobina y lo guarda en el músculo. Y además hay muchos depósitos de glucógeno, que son acumulaciones de glucosa útiles para utilizarlas como energía. Lo importante que les quiero remarcar en esta diapositiva es que el retículo sarcoplasmático genera un desarrollo muy fuerte en la célula muscular, rodeando todas y cada una de las miofibrillas, pero además los tubos de retículo sarcoplásmico forman esta estructura dilatada que ustedes ven acá rodeando cada túbulo T, que se llama cisterna terminal. Entonces, viene una invaginación de la membrana plasmática de forma tubular, rodea a la miofibrilla y entra en íntimo contacto con la cisterna terminal, que es una dilatación tubular del retículo sarcoplasmático que forma estas cisternas terminales a ambos lados de cada túbulo T. Esto se llama tríada. Es una estructura propia del músculo estriado y tiene que ver con la llegada de la despolarización de membrana, que es la información que da la orden de que el músculo se tiene que contraer. Hay un montón de proteínas que unen el túbulo T a la cisterna terminal y la llegada de la despolarización le indica al retículo sarcoplasmático que tiene que liberar calcio. La presencia de calcio en la miofibrilla o sobre la miofibrilla es lo que determina la contracción muscular. Continuamos. Bueno, las miofibrillas a su vez están compuestas por haces de miofilamentos
que se organizan en unidades contráctiles repetitivas llamadas sarcómeros. Entonces viene el músculo, se divide en fascículos, el fascículo está formado por células, las células están repletas de miofibrillas, y las miofibrillas a su vez están repletas de miofilamentos, que son básicamente de dos tipos. Acá tenemos estos gruesos de miosina y estos finitos, que se ven acá en amarillo, de actina. Y lo interesante es que la unidad repetitiva formada por cada banda oscura, que ustedes ven acá una banda oscura, otra banda oscura, que serían los filamentos de miosina, es decir, cada banda oscura representa un sarcómero, que a sus costados tiene dos medias bandas claras, que son los filamentos de actina. Acá lo ven en microscopía electrónica. Esta estructura que se ve acá en oscuro, que se llama zona A, esto ya lo vamos a ver en otra diapositiva, son los filamentos de miosina, y esto que ven acá, más clarito, son los filamentos de actina. Los filamentos finos de actina, los filamentos gruesos de miosina, se van repitiendo. Arranca. Vamos a suponer que arrancamos acá. Esto se llama línea Z, que es donde termina cada sarcómero, salen los filamentos de actina, que son estos amarillos. Se entreveran con los de miosina. Luego hay otros filamentos de actina que se entreveran con los de miosina y terminan en otra línea Z. Empieza otro sarcómero, filamentos de actina. Acá los ven en amarillo. Después filamentos de miosina y otra vez filamentos de actina, otra línea Z. Toda esta estructura repetitiva es la unidad contráctil. Lo que se van acercando cuando se contrae el músculo es las líneas Z entre sí. Fíjense, acá lo tienen más en detalle. Todas estas estructuras reciben sus nombres. La parte donde están los filamentos finos se llama banda I, que está dividida al medio por los discos Z. Las bandas más oscuras se llaman bandas A, que en la zona más central tiene una zona H, que es donde están solo los filamentos de miosina no superpuestos con los de actina. En el medio tiene una línea M y después aparece la otra mitad de la banda I. Esto se lo voy a explicar con más detalles en las otras diapositivas, pero lo que sí les quiero remarcar acá es el concepto de sarcómero, que va de línea Z a línea Z y que es la unidad contráctil. Entonces acá tenemos un músculo relajado y acá un poco más contraído. Fíjense cómo se van metiendo los filamentos de actina hacia adentro de los de miosina, entonces se va achicando la banda I, se va achicando la zona H y se va acortando el sarcómero. El sarcómero bien distendido puede llegar a tener unas 3 micras y bien contraído, que es la imagen de abajo, puede llegar a tener 1 micra más o menos. Entonces, cuando ya todo el filamento de actina se desplazó sobre el filamento de miosina, tenemos esta imagen de acá abajo que es el músculo en máxima contracción, o sea, el sarcómero totalmente acortado. Continuamos. Bueno, ¿por qué se llaman bandas A y bandas I? Las estaciones transversales reciben su nombre de acuerdo a cómo se vieron originalmente en el microscopio de luz polarizada. Entonces, las bandas de miosina se dice que son anisotrópicas, porque cuando pega contra ellas la luz polarizada, se dispersa. Entonces dice que son birefringentes y por lo tanto se ven oscuras. En cambio, las bandas I o bandas claras se dice que son isotrópicas, porque cuando pega contra ellas la luz polarizada, hacen un solo reflejo que se llama monorefringentes y se ven luminosas. Entonces, eso es lo que le da el nombre y es el nombre que conservan hasta el día de hoy. La parte oscura se llama banda A de miosina y las bandas claras son las bandas I de la actina, o sea que se invierte el nombre. La actina es con A, pero la banda es la I. Eso traten de recordarlo, de hacerse su propia regla mnemotécnica. Lo importante es que cada línea oscura son los filamentos de miosina y corresponde a un sarcómero. Continuamos. Bueno, obviamente todo esto se ve muchísimo mejor en el microscopio electrónico. Entonces, acá tenemos una foto bien ampliada de un sarcómero en un corte longitudinal a microscopio electrónico, donde se ve un sarcómero que empieza con un disco Z, después tiene la mitad de la banda I, que forma parte de este sarcómero, todos los filamentos de miosina que forman la banda A. En el medio de la banda A tenemos la banda o zona H, que es donde está solo el filamento de miosina sin estar superpuesto
con el filamento de actina. En los bordes de las bandas A, en los dos bordes, tenemos filamentos de miosina y de actina superpuestos. En el centro tenemos la línea M, que está formada por una proteína que se llama miomesina. Mio de músculo, mesina, meso de medio. También viene de su nombre en alemán, que significa medio, y es una proteína que une entre sí todos los filamentos de miosina. Y después tenemos la banda I del otro lado del sarcómero, que son los filamentos de actina, y la línea Z, que es la que une entre sí los filamentos de actina de dos sarcómeros contiguos. Está formada principalmente por una proteína que se llama actinina G, pero no nos importan demasiado los nombres de las proteínas. Las únicas proteínas que quiero que recuerden son los filamentos finos de actina y los filamentos gruesos de miosina. Y lo que tienen que saber es que los filamentos de actina se desplazan sobre los filamentos de miosina hacia adentro del sarcómero, acercando los dos discos Z a la línea M y haciendo desaparecer la banda H, que queda en su mínima expresión cuando el sarcómero está totalmente en contracción. Continuamos. Bueno, acá los tenemos a los filamentos de las miofibrillas, que se llaman obviamente miofilamentos. Como les decía, son de dos tipos. Los gruesos de miosina, que específicamente se llama miosina 2, porque es esta proteína que ustedes ven acá arriba, que son dos moléculas de miosina enlazadas entre sí, con sus cabezas en 45 grados. Muchísimos de estos filamentos, unos 300 por sarcómero, se unen para formar esta estructura bipolar que se dice que ustedes ven acá. Hay un montón que miran hacia un lado y la otra mitad miran hacia el otro. Y esta es la unidad funcional característica del músculo estriado. Así es como se ordenan los filamentos de miosina en el músculo estriado y es lo que le da las características de estriación. Y por otro lado tenemos los filamentos finos de actina, que se dice que son monómeros de actina G, que se llama actina globular, que es cada una de estas pelotitas, forman toda esta estructura, también enlazada en forma helicoidal, que se llama actina F o actina filamentosa, y además tiene otras proteínas asociadas como la tropomiosina, que es esta proteína fibrilar que ven acá, o los complejos de troponina, que son muy importantes para el fenómeno de contracción. Entonces, los miofilamentos forman la miofibrilla forma la fibra forma fascículos y los fascículos forman los músculos. Así es la organización del músculo estriado. Continuamos. Bueno, viendo en más detalle a nivel molecular cómo se ve longitudinalmente y transversalmente un sarcómero, vamos a ver que tenemos una banda I dividida al medio por los discos Z, luego tenemos las bandas A, que en su centro tienen la zona M y la zona H y la línea M, y luego tenemos otra banda I dividida nuevamente por un disco Z. Acá la vemos en muchos más detalles. Estas proteínas que ven acá con forma de resortito son las responsables de que después el músculo, una vez que no se está ejerciendo la fuerza de la contracción, vuelva a su zona de reposo distendiéndose. Y lo que les quiero mostrar es que si ustedes hacen un corte a nivel de la banda I, donde hay solo filamentos de actina, van a ver estos puntitos de actina. Si cortan donde sería la zona H, es decir, dentro de la banda A, donde solo hay filamentos de miosina, van a ver solo filamentos de miosina, que son esos puntos rojos que ven acá. Si cortan a nivel de la línea M, van a ver los filamentos de miosina entrelazados entre sí por la miomesina, la proteína del medio. Pero si cortan sobre el borde de la banda A, donde hay filamentos de miosina, que son los azules, y los de actina, los van a ver así, esta imagen de acá. Y esta imagen de acá es muy importante porque nos da una proporción que se mantiene siempre en el músculo, que es que cada filamento de miosina, cada filamento grueso de miosina, está rodeado, como ven acá donde les puse el cursor, por 6 filamentos de actina. Si separan un filamento de actina, van a ver que está rodeado por 3 de miosina. Es decir, en cada extremo del sarcómero, los filamentos de actina son exactamente el doble que los de miosina. Y como el filamento de actina es uno central y los de miosina tienen uno para un lado y otro para el otro,
por cada filamento central grueso de miosina, hay 4 filamentos de actina en total. Muy bien, espero que esto ya se ha entendido. Continuamos. Bueno, cortes transversales. Acá, para que ustedes tengan una idea de los tamaños y las proporciones. Fíjense. Esto es una célula, esto es un fascículo. Acá vemos, les señalé fascículos, lo que vemos acá, y esto es una célula. Si vemos un pedacito de la célula, vemos que está llena de miofibrillas. Acá les amplié una miofibrilla, esta es una miofibrilla, esta es otra miofibrilla, esto que ven acá es una mitocondria, esto es otra mitocondria. Acá se ve todas estas imágenes que ustedes ven como burbujitas, son cortes de tubos, y esos tubos pertenecen al retículo sarcoplásmico, que como les dije está muy desarrollado. Y si nos paramos en esta imagen que les seleccioné, sobre todo en la parte de arriba, van a ver puntitos negros bien densos, que son los filamentos de miosina, y alrededor, casi imperceptibles, están todos los puntitos que forman los filamentos de actina. Continuamos. Bueno, si ustedes quieren ver el mayor detalle posible en el microscopio óptico, vamos a ver que si tomamos una fibra o célula y la ampliamos al máximo de resolución del microscopio óptico, que son unas 1500 veces, vamos a ver todos estos puntitos. Cada uno de estos puntitos es una miofibrilla, no es un miofilamento, sino que es una miofibrilla. Y esto lo vamos a ver más en detalle en la siguiente diapositiva. Fíjense, acá tienen una imagen aumentada unas 300 veces más o menos, que con tricrómico se ve bien el tejido conectivo, y lo que ven en rosa o fucsia es la fibra muscular. Si la ampliamos, vemos esta imagen. Ven, acá tienen un núcleo, acá tienen otro núcleo. Acá el borde celular no se ve bien porque yo se los tapé con esta línea, pero acá abajo sí se ve bien los bordes celulares. Acá queda un poco cortada la imagen. Pero si tomamos una miofibrilla y la ampliamos, es esto que ven acá. Esto para que ustedes tengan una idea de los tamaños. Esto está aumentado unas 300 veces. Esto unas 1500 veces. Y esto unas 45.000 veces. Esto es para que se den una idea de los tamaños relativos. Continuamos. Bueno, en los cortes transversales también podemos ver mejor la organización de las fibras en fascículos. Con tricrómico vemos perfectamente la distribución del tejido conectivo, que en esta imagen se ve en celeste. Esto ya se lo mostré varias veces. Con H y E podemos ver bien cómo los núcleos se ubican en forma periférica dentro de las células. Acá se ven perfectamente todos los núcleos cuando el corte pasa por el núcleo. Y después, con técnicas de inmunistoquímica, podemos distinguir cosas particulares. En esta imagen que les seleccioné acá, vemos una proteína llamada laminina que rodea a cada una de las fibras musculares y forma lo que se llama la lámina propia o lámina externa de las fibras musculares, que es igual a lo que es una membrana basal en un epitelio. Esa lámina externa se entrelaza con el endomisio, que son las fibras reticulares que les comenté antes, que luego se enlazan con el perimisio, y el perimisio se enlaza con el epimisio. Eso es lo que le da la unidad funcional y estructural, lo que le permite al músculo fijarse a estructuras y ejercer la fuerza. A su vez, el perimisio permite cierta independencia de un fascículo de otro. Por eso en esta imagen lo ven así tan grueso. Acá también se ven esta imagen en negativo, y esta imagen en negativo son las zonas donde estaría este tejido conectivo llamado perimisio, que le da independencia funcional a los fascículos. Continuamos. Bueno, y acá viene un tema importante, que es que existen 3 tipos de fibras musculares. Pero lo importante son 2 grandes conceptos: las fibras rojas, que son lentas y resistentes, y las fibras blancas, que son rápidas y fatigables. Y después hay fibras intermedias. O sea que algunos libros dicen que hay 2 tipos de fibras y otros dicen que hay 3 tipos de fibras. Realmente se dice que son 3, porque en realidad existen las rojas, existen las blancas y existen las intermedias. Las rojas ¿por qué son rojas? Porque tienen mucha hemoglobina y tienen muchas mitocondrias, ya que consumen mucho oxígeno. Y son lentas, pero son muy resistentes. Y tienen muchas mitocondrias y mucha hemoglobina, obviamente no se fatigan. Pero se dice que son lentas porque la enzima que consume el ATP, que está en la cabeza de los filamentos de miosina, tiene una velocidad enzimática menor a las fibras blancas. O sea que los movimientos, la capacidad de hacer movimientos espontáneos rápidos es menor en las fibras rojas, pero resisten mucho más. En cambio, las fibras blancas tienen menos mitocondrias, tienen menos mioglobina, tienen menos mioglobina, tienen mucho más glucógeno y tienen la capacidad de consumir el ATP mucho más rápido,
y de contraerse en forma mucho más rápida. ¿Estas fibras dónde están? Y bueno, están en el dorso de la espalda que mantiene la bipedestación y se desarrollan más en los atletas que tienen que hacer ejercicios de resistencia, mientras que las fibras blancas se desarrollan más en los atletas que hacen movimientos rápidos y espontáneos, tienen mucha más inervación y están presentes normalmente en las zonas de movimientos finos, en los dedos, en los músculos de la cara, etc. Obviamente hay fibras intermedias y después hay muchos tipos de tinciones para identificar una proteína en particular, que puede ser la velocidad de la enzima TPasa o puede ser la presencia de enzimas mitocondriales, que es lo más común. Por inmunohistoquímica se buscan enzimas mitocondriales y se tiñen mucho más las fibras rojas, como ven esta imagen de acá, que son más chiquitas, están más teñidas las fibras rojas y después son más grandes las fibras blancas menos teñidas. Acá vemos alguna fibra intermedia, fíjense la diferencia de color entre estas fibras bien teñidas y estas en forma intermedia, y después vemos acá las fibras que casi no se tiñen. De acuerdo a la enzima o a la proteína que hayamos querido identificar por este método de histoquímica, vamos a saber si se trata de fibras blancas, rojas, y las que están intermedias siempre son intermedias, así que son fáciles de reconocer. Continuamos. Bueno, hay un concepto importante que es que las miofibrillas están en registro, quiere decir que en cada célula muscular, cada miofibrilla está alineada con sus sarcómeros a la misma altura que los sarcómeros de la fibra de al lado. Si tomamos una línea A rodeadas por las bandas I, una banda A rodeada por la banda I, y la ampliamos, vemos que tenemos los discos Z, acá tenemos una miofibrilla, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miofibrillas. Fíjense, si fuésemos caminando por la línea M, vamos a ver casi una continuidad casi perfecta. Acá se altera un poquito y en la próxima ya se vuelve a acomodar. Fíjense los discos Z, la continuidad que tienen. Bueno, se ve perfectamente. Esta organización en registro permite que esté bien coordinada la contracción muscular y es la que nos permite ver en los preparados a microscopio óptico a bajo aumento las estriaciones. Lo que ven acá, estos puntos negros, estos nubarrones negros, son acumulación de glucógeno. Esta seguramente es una fibra blanca porque vemos pocas mitocondrias y mucho glucógeno. Continuamos. Bueno, y por último les dejo esta hermosa imagen donde se ve la dinámica de la contracción muscular. Lo primero que pasa es que tiene que entrar calcio, que es esta pelotita amarilla que entra acá, mueve esta proteína que se llama troponina, que libera el espacio de unión del filamento de actina, que es el amarillo y azul que ven abajo, para que se una a la cabeza de miosina. La cabeza de miosina es la que consume ATP y también necesita magnesio, y es la que va rotando, que pasa de 45 a 90 grados, de 45 a 90 grados, y va tironeando hacia adentro de los filamentos de actina. Así es como se produce la contracción, y la orden, como les dije antes, la da la presencia de calcio. Cuando llega calcio, está dando la orden de que se tiene que contraer, y para eso también se necesita ATP y magnesio. Cualquiera de estas moléculas que no esté presente, no se podría realizar la contracción muscular. Bueno, espero que este video haya sido más llevadero que el anterior, así que cualquier cosa espero sus comentarios. Muchas gracias.